Dios les bendiga, nuevamente ya estamos en su programa Hay Poder en Jesús. Es una bendición para nosotros nuevamente estar con ustedes. Y ya Rebequita nos hizo favor de pasar por ahí los datos y anuncios que tenemos. Y recuerde un dato más, que próximamente, si Dios nos lo permite, vamos a estar transmitiendo en cadena nacional a partir del día 4 de abril. Vamos a estar haciendo pruebas piloto en el canal 165 de Total Play. Vamos a estar a las 11 de la mañana y repetición a las 8 de la noche. Si usted por alguna razón no nos pudo ver a las 11 de la mañana, a las 8, seguro que sí nos puede ver ya en la comodidad de su casa. Puede estar usted descansando, puede estar usted ya quizá meditando en la palabra, y si por ahí le prende al 165 de Total Play, recuerde que vamos a estar haciendo pruebas piloto durante el mes de abril. Así que si Dios lo permite, vamos a estar ya por ahí también, para que la palabra de Dios pueda ser extendida y pueda llegar a mucha gente. Así que el propósito de la Casa y Poder de Jesús es que el conocimiento de la palabra y la palabra de Dios pueda llegar a la gente, trayendo salvación, trayendo vida, trayendo restauración, pero sobre todo la presencia de Dios en cada hogar. Así que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar un tema, vamos a tocar algo sin más preámbulo. Vamos a tocar un tema que se llama Mi hijo es un problema. Mi hijo es un problema, y vamos a darle lectura al libro de Génesis capítulo 22. Dice la palabra de Dios en el verso 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, y sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí vea usted cómo hay una palabra de Dios para Abraham, y en el verso 2 le dice: toma ahora a tu hijo. Y por si algo no le quedaba bien claro a Abraham, se lo recuerda y le dice: tu único hijo. Y por si acaso le dice: oye, tengo otro hijo que se llama Ismael. No, quiero a Isaac. Y le dice: quiero a Isaac. Y le dice: por cierto, a quien amas. Es decir, que no había el mismo amor para Ismael que para Isaac. Y entonces no había aquí como que para dónde hacerle, como para agarrar a Ismael y decirle: bueno, ¿cómo voy a sacrificar? ¿Cómo le voy a entregar este hijo al que más amo? A Dios le voy a dar al que no amo tanto, que es el hijo de Agar. Y entonces voy a agarrar a Ismael, lo voy a llevar a sacrificar. No, él fue claro con Abraham y le dijo: toma ahora a tu hijo. No le dijo a tus hijos, a tu único hijo, por si acaso, a Isaac, a quien amas. Y entonces viene aquí esta parte tan importante. Cómo muchas veces uno como padre puede llegar a ver que los hijos como que son la vida de uno. Y entonces se le va el hijo y se le va la vida. Se casa el hijo y pareciera que la vida del padre está con el hijo, y entonces uno sufre, el padre sufre. A los que tienen 2 o 3 hijos o 5 hijos, se le casan, y en cada uno de los hijos va teniendo un duelo, porque dice: ¿cómo es posible? Mi hijo, al que yo amo, mi hijito, el mayor, el primogénito, mi hijita, la más linda, la más grande, la más inteligente, ¿cómo es posible que se llegue a casar si apenas es tan pequeña? Apenas tiene 35 años. Y imagínese usted, porque a veces podemos ver las cosas de esa manera. Sin embargo, podemos nosotros entrar aquí a una situación tan complicada cuando los hijos no son precisamente lo que uno quisiera. El por qué nosotros estamos llamando a este tema: mi hijo es un problema. ¿Cómo pudo haber llegado a ser Abraham para poder tener un hijo? Un hijo que en ese momento le llamó y le dijo: a ver, Isaac, vamos a ofrecerle holocausto a Dios. Vamos, papá, agárrate a los burros, los agarro, llámate a los siervos, los llamo, súbete al asno, me subo, vamos a subir a ofrecerle holocausto y día subamos. Vamos a ofrecerle una ofrenda a Dios, ofrezcámosla. Vamos a ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos, seamos obedientes. Súbete aquí al altar del sacrificio para que
para que le podamos ofrecer sacrificio a Dios, me subo. Pero no siempre es lo mismo. No siempre uno tiene un hijo que puede llegar a ser, o a los hijos que pueden llegar a ser de esa manera, que cuando el padre le dice haz, el hijo haga, que cuando el padre le dice ve, el hijo vaya, que cuando el padre le diga tienes que buscar de Dios, el hijo busque. No, no es así, sino que en el camino se encuentra uno muchas veces quizá muchos tropiezos, y por desconocimiento de la palabra de Dios uno puede llegar a tener a los hijos como que quizá en el olvido. Y muchas veces, siendo un hombre siervo, y precisamente que estamos atendiendo a esta semana de los varones, cuando uno como varón busca de Dios y dice yo sí soy un hombre que busca de Dios, pero te has olvidado de lo primordial, te has olvidado de tus hijos, te has olvidado del hijo, el cual quizá cuando lo tuviste decías yo doy mi vida por mi hijo, y entonces ese hijo ha pasado como que a la historia, se te olvidó que tenías un hijo. El domingo te la pasas con tus cuates, en el mejor de los casos en la iglesia, y vas, sirves en la iglesia, y al terminar te quedas con los hermanos, comes con ellos, y después de ello dices ay qué bendición pasar los hermanos juntos en armonía, y te recitas el Salmo 133, pero se te olvida la familia, se te olvidan tus hijos, se te olvida que quizá esa parte que es la más importante para Dios, el área de la familia, y entonces al olvidar a la familia te olvidas que tienes un compromiso con ellos, y te olvidas que le habías dicho a tu hijo si vas a la iglesia te prometo que saliendo nos vamos a tomar un helado, si vas a la iglesia te prometo que saliendo nos vamos a jugar, si vas a la iglesia te prometo que hago esto, te prometo que aquello. Pero resulta que quizá un hermano te dijo hermano tengo un problema, me puede ayudar, y entonces la familia la dejas a un lado. ¿Qué pasa con esos hijos? Hemos visto con tristeza que muchas veces los hijos de líderes, los hijos de pastores, los hijos de los servidores de la iglesia van creciendo, pero van creciendo con resentimiento, porque a razón de que pasa el tiempo ellos dicen es que mi mamá todo el tiempo se la pasa en la iglesia, le da tanto tiempo, es más el tiempo que le da al hermano que el que me da a mí. Y quizá el padre es consejero en alguna área, quizá consejero de jóvenes, quizá consejero en el área infantil, consejero de matrimonios, consejero de varones, consejero de yo no sé. Y entonces al pasar el tiempo te das cuenta que algo está pasando ahí, y entonces tus hijos comienzan a crecer, tus hijos, y eso que tú fuiste toda la vida a la iglesia, llevaste a tus hijos desde niños, desde recién nacidos, tus hijos ya son hijos de cuna, pero resulta que ahora tus hijos ya comienzan a crecer, y tu hijo es un problema, porque dices, no sé por qué está creciendo así, pastor, lo llevaba a la iglesia, lo bautizamos apenas hace poco, cuando tenía 14 años, 15 años se bautizó, pero resulta que ahorita ya no puedo con él, es un niño incontrolable, es un niño en el cual se me sale de la casa, no me pide permiso, no sé dónde anda, llega a altas horas de la noche, es más, me he dado cuenta que ya llegó con olor alcohólico, ya llegó oliendo a cigarro, y cuando le pregunté, él me dijo, es que mis amigos fuman, o es que tengo un amigo que fuma, me echó el humo, papá, por eso mi ropa huele a eso. Entonces quizá en ese momento te comienzas a dar cuenta que ya hay una situación en la cual tienes que involucrarte y tienes que atender. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Tú pensabas que era el mismo hijo que le ibas a decir como a Isaac, vamos, y que iba a ir, súbete aquí al altar para que te sacrifique y te entregue a Dios, yo voy, papá, lo hago. Pero resulta que ese niño o esa niña se te quedó en el olvido, y resulta que ese niño o esa niña que tú tenías altas expectativas para que fuera un siervo o una sierva de Dios, para que sirviera a Dios, para que fuera un próximo líder, un pastor de iglesia, en ese momento pareciera que se te va de las manos, y entonces todo aquello que tú pensabas que podría ser sobre la vida de tu hijo, en ese momento dejó de ser. Quizá lo desatendiste tanto que las cosas simplemente pasaron, que las cosas simplemente ya no se dieron, y entonces ya cuando te diste cuenta se te fue de las manos. ¿Dónde estuvieron los consejos como padre que le debiste haber dado? Los que vimos apenas que un padre da consejo, y entonces lo de Proverbios 15:5 se te olvidó, que el hijo debe de atender al consejo del padre, pero para poder atender al consejo del padre, el padre debe de tener el consejo que darle. Pero si el hijo te decía, papá, necesito un consejo, ¿puedo platicar contigo? Me siento cansado, ve con tu mamá. Papá, ¿me puedes ayudar con la tarea? Ay, estoy cansado. ¿Por qué no le preguntas a tu mamá? Oye, papá, ¿me puedes ayudar en este proyecto? Ay, es que ahorita no puedo porque voy a trabajar horas extras. Papá, ¿me podrías llevar al fútbol? Porque me gusta mucho el fútbol. Vamos el sábado, ay, acompáñame al partido de fútbol. Ay, hijo, ve con tus cuates, tú puedes. Entonces le encargaste
El hijo o la hija se lo encargaste a la mamá, se lo encargaste a los amigos, se lo encargaste al compadre, se lo encargaste a cualquier vecino, y entonces hasta la computadora o al celular se lo encargaste, a la tableta. Preferiste comprarle un celular, una tableta, que pasar tiempo con él, y entonces cuando te diste cuenta se te fue de las manos. ¿Dónde pasó? ¿Qué ocurrió ahí para que tu hijo comenzara a cambiar y posteriormente fuera un problema? Y entonces hoy te das cuenta que comienza a tener adicciones de cualquier tipo, y ya sean esas adicciones de conducta o adicciones de consumo. Entonces en ese momento te das cuenta que ya se convirtió en un problema. Estaba apenas leyendo un poco acerca de la psicología criminal, que es un área que me gusta leer mucho, y cuando yo veía uno de los problemas principales de los cuales una persona que es un asesino serial puede llegar a tener un enorme problema en ello, es porque precisamente fue desatendido por la parte paterna. Y déjeme decirle que la figura paterna forma una parte tan importante, varón de Dios, forma una parte tan importante en el crecimiento de tu hijo. Y precisamente cuando el padre le encargó al hijo a la computadora, eso hace 20 años, el hijo comenzó a meterse tanto en el área de la pornografía que posteriormente él comenzó a ser un violador serial. Y entonces, no quiero mencionar el nombre, sin embargo, este joven allá en Estados Unidos comenzó a ver que era algo, primero como que lo hizo con esa parte, lo podría hacer, y cuando vio que la situación se dio, lo logró, y entonces su adrenalina comenzó a aumentar, vio que esas hormonas que le causaron tanta felicidad comenzaron también a incrementarse de tal forma que él dijo, pues lo necesito otra vez, y entonces al año lo hizo otra vez, y posteriormente lo hizo a los meses, y posteriormente ya lo hacía cada semana, cada fin de semana, hasta que lo atraparon. Y entonces eso sucedió porque al padre, a la madre, se le ocurrió tan fácil encargárselo a la computadora. Y ese joven hoy en día, pues un joven condenado a muchos años de prisión por esta situación. Y vemos hoy en día que tanto se le encarga a los hijos a la computadora, al compadre, a la comadre, a los vecinos, los hijos que son encargados, y pocas veces llegamos a pensar, pastor, ¿por qué mi hijo es un problema? Pues porque se lo encargaste al vecino, se lo encargaste al problema, y entonces el vecino, el compadre lo comenzó a tocar. ¿Y qué es lo que pasa cuando es un compadre, es tan cercano, y cuando el hijo llega, y esto lo hemos tocado en la iglesia, el hijo te dice, oye papá, ya no quiero irme con el vecino? ¿Por qué, hijo? Pues no me quiero ir, simplemente no me quiero ir con él. Hay una situación de rechazo porque el acercamiento que tiene el vecino o el compadre con tu hijo ya no es un comportamiento apropiado, y entonces cuando te das cuenta, tu hijo o tu hija ya fueron violados, ya fueron tocados sexualmente, y entonces en ese momento dices, ¿cómo lo permití? Sí. Sin embargo, el tiempo no puede regresar atrás, y entonces tu hijo ya comenzó con una gran marca en su vida. Y hemos visto algo de ello. Dios es el que perdona todas las iniquidades, Dios perdona todas las situaciones. Sin embargo, hay muchas cosas que el hombre de tiempo en tiempo recuerda, porque aunque Dios perdone, hemos enseñado que el hombre difícilmente perdona. Dios siempre va a perdonar, y Dios va a echar al fondo de la mar todas tus situaciones, y tu pasado lo va a echar al fondo de la mar, y aún tus pecados los va a echar al fondo de la mar, pero el hombre no los echa al fondo de la mar. El diablo utiliza al hombre, el diablo utiliza a los cercanos, y entonces comienzan a hacer un dedo acusador. Es que tú hiciste, es que tú fuiste, es que tú lo otro. Y entonces es una situación tan difícil. ¿Todo por qué? Por encargar a tu hijo, por encargar a tu hija con los compadres, con los vecinos. Es ahí donde tú tienes que tener cuidado, y cuando te diste cuenta, tu hijo, tu hija ya es un problema. ¿Qué tienes que hacer? Déjame decirte rápidamente 7 puntitos en los cuales tú tienes que tener cuidado. Ya pasó, haya sido el origen que haya sido, simplemente tu hijo es un problema, hoy tienes que solucionarlo. Ya sin importar cuál haya sido, sí tienes que ver el meollo del asunto, tienes que ver algo que nosotros le llamamos de teología del problema. Entonces tienes que ver aquí cuál es la situación, qué le dio origen, pero ya metiéndote tú a la solución del conflicto para comenzar a arreglar esto, entonces tienes que comenzar a hablar. Si es un problema porque está llegando quizá ya con olor a cigarro, está llegando ya con olor a
a alcohol, entonces tú tienes que tomar cartas en el asunto. Número uno, lo primero que tienes que hacer es meterte en la presencia de Dios para encargarle tu hijo a Dios, entregarle tu hijo a Dios. Cuando tú le entregas tu hijo a Dios, pero tú no buscas de Dios, papá, tú no buscas de Dios, varón de Dios, entonces tú dices, tú le puedes entregar, de ahí te lo entrego, Dios. Pero entonces es como decirle, ahí te lo encargo, ya se lo encargaste al compadre y ya viste lo que salió, ya se lo encargaste al celular y ya viste, pero ahora lo mandas a la iglesia y le dices, busca de Dios, pero tú no buscas de Dios, entonces es un problema. Lo primero que tienes que hacer es buscar de Dios para que tu hijo busque de Dios. Si tu hijo ve que tú buscas de Dios, él va a buscar de Dios. Déjame decirte que la secuencia, lo que sigue como patrón de conducta es que tu hijo va a buscar de Dios. Hay quizá cosas de las cuales tú nunca vas a ver, pero al fin del día tú vas a saber que tu hijo va a buscar de Dios. Yo he escuchado testimonios realmente sorprendentes en los cuales el hijo da el testimonio y dice, yo lo único que sé es que mi madre estuvo orando por mí 40 años de mi vida. Y después de orar por mí 40 años de mi vida, mi papá oraba y se postraba y pedía por mí. Mi papá murió, pero ¿sabes una cosa? Yo al tiempo me di cuenta, yo recibí a Cristo en mi corazón, me bauticé y hoy soy un predicador. Y hemos escuchado cualquier cantidad de testimonios de esa manera, pero papá, ¿quieres que tu hijo busque de Dios? Busca de Dios en primera instancia. Tú eres el primero que debes de buscar de Dios para que las cosas cambien. Número dos, no trates de solucionar el problema con agresiones o con gritos. Un problema no lo vas a poder solucionar así. Es decir, evita a toda costa las agresiones y los gritos. Tu hijo quizá tenga 12 años, 14 años, 15 años, 18 años, vive bajo tu techo. Tú eres el que tienes que poner las cosas con ejemplo. Trata de buscar las cosas sin agresiones. Evita las agresiones a toda costa. Nada de agresiones verbales, nada de agresiones físicas, porque lo único que vas a hacer entonces en ese momento es hacer que esa conducta de rebeldía, y algo que hemos hablado y alguna ocasión lo he tratado, cuando un niño, hay algo que se llama trastorno opositor desafiante, y entonces cuando un niño comienza a ver que hay agresiones, ya lo tiene 8 años, tiene 10 años, quizá ya no sea tanto de yo estoy a favor, lo que dice la Biblia. La Biblia dice, corrige al muchacho en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuando tú lo corriges, hemos predicado acerca de ello. Por supuesto que la barra de la corrección es la que lo va a enderezar, pero si tiene 12 años, 15 años, ya no es lo más apropiado que tú trates de enderezar las cosas con gritos, no con golpes, por favor. Número 3, establece límites. Los límites son tan importantes en esta etapa de su vida. Si tú estás viendo que llega, tú le das permiso a las 12 de la noche y estás viendo cómo te llega porque tú te levantas a las 4 de la mañana y vagamente estás oliendo a alcohol, estás oliendo a cigarro, él dice, mi papá se duerme, no se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Establece límites. Mi hijo, la hora de entrada es a las 10 de la noche. Papá, pero es que mis amigos, y siempre me has dado permiso, sí, pero de ahora en adelante es a las 10 de la noche. Y que tú estés despierto y que tú lo esperes a la hora que tú quieras, a la hora que tú establezcas el límite, pero que tú lo estés esperando para que veas cómo huele y que él se preocupe y que diga, no puedo llegar así porque mi papá me va a oler, y de tal manera que cuando le ofrezcan, él diga, no, porque en primera instancia quizá no tenga a Dios a quien le tenga que rendir cuentas porque no conoce a Dios o no quiere nada con Dios, pero sí a ti, y entonces tú vas a hacer un límite para él y vas a hacer un freno para que él pueda, para que él evite transgredir esos límites. Número que sigue, tú tienes que poner reforzadores, y nosotros conocemos algo que se llama reforzadores positivos y reforzadores negativos. Los reforzadores positivos, ¿cuáles son? Cuando tú le das un premio y tú le dices, muy bien, hijo, si vas a la iglesia te voy a invitar un helado, es un reforzador positivo. Hijo, si vas a la iglesia y si comienzas a meterte con los jóvenes, te voy a comprar una prenda de ropa. Y entonces si vas a la iglesia y comienzas a servir a Dios, te voy a comprar unos zapatos, unos tenis nuevos. Entonces viene aquí un reforzador positivo. ¿Cuál es el reforzador negativo? Cuando tú le dices, si no haces esto, entonces te voy a quitar tu celular. Si no haces lo otro, entonces te voy a apagar la tele, te voy a quitar el internet, no te voy a permitir salir con tus amigos. Son reforzadores negativos. Pero comienza con positivos, comienza a elogiarlo como premios, que él vea que entonces está haciendo bien las cosas. Número que sigue, número 5 o el que vaya, entonces comienza a mostrar
tu gratificación con todo aquello que él comience a cambiar. Siempre que él vea que tiene un aplauso de tu parte, que diga, mi papá me lo elogió. Si él ve que tú ves como papá que él está cambiando y él no ve ningún tipo de aplauso, no hay ningún tipo de reconocimiento para él, no le dices, oye hijo, me siento orgullosa de ti, mi hija, me siento orgullosa de ti, mi vida, me siento orgulloso de lo que estás haciendo, qué bueno que fuiste, me enteré que hiciste esto, me enteré que estuviste, que te involucraste con los jóvenes, me enteré que estuviste en la iglesia y que participaste, me enteré que tienes ganas de servir a Dios. Entonces tú le aplaudes, pero si no recibe ese aplauso, entonces tú no estarás motivándolo para que él continúe. Recuerde que algo que tiene que alimentar usted, que no fue alimentado en su momento, es su autoestima. Aliméntelo y usted comience en todo momento a aplaudirle sus logros. Sacaste 10 en la escuela, muy bien, te felicito, tienes que hacerlo más seguido. Entonces tiene usted que aplaudirle todo lo que él comience a hacer y lo que ella comience a hacer. Bueno, número que sigue, involúcrese en sus actividades. Papá, ¿me llevas al fútbol? Con gusto, mi amor. Papá, ¿me puedes acompañar? Con gusto. Papá, ¿me puedes ayudar en este proyecto? Claro que sí, tengo tiempo. Y quizá usted se esté cayendo de sueño, pero tiene que usted quedar y tiene que usted aportar la milla extra. Quiere que las cosas cambien con su hijo y que deje de ser un problema, tiene que usted que aportar la milla extra. Si llega a las 8 de la noche, se acuesta y no quiere participar con sus hijos, no le quiere dar el tiempo, difícilmente las cosas van a cambiar. Pero si usted le da el tiempo que su hijo, su hija quiere, déjeme decirle, las cosas van a cambiar. Y último punto, siempre trate las cosas con paciencia, siempre todo con paciencia, sea paciente. Usted es paciente, usted va a la iglesia quizá o quizá no vaya, pero usted es paciente con su jefe, es paciente con sus trabajadores, es paciente quizá con sus empleados, es paciente quizá con sus clientes, es paciente con sus vecinos. ¿Por qué no va a ser paciente con su hijo o con su hija? Sea paciente, papá. Si su hijo o su hija es un problema, usted tiene que ser paciente para con ellos. Sea paciente. La paciencia va a cubrir muchas faltas y recuerde, el amor va a cubrir multitud de pecados. Así que es tiempo de que usted pueda cambiar y no solamente decrete, mi hijo es un problema. Es tiempo de que usted cambie las cosas, cambie su percepción y que vea que sus hijos, así como usted mucho tiempo decretó, mi hijo es un problema, hoy que comiencen las cosas a cambiar y que diga, mi hijo es una bendición, mi hija es una bendición, mi hija cambiará para la gloria de Dios. Tú eres y comience a decretar sobre la persona de su hijo, tú eres un varón de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú eres una mujer sabia, eres un hombre sabio, tomas decisiones correctas, tomas decisiones, aunque quizá en ese momento no las esté tomando, pero usted estará decretando a favor de su vida cosas que estarán a punto de ocurrir. Dios les bendiga mucho, espero que pronto la bendición de Dios pueda cambiar y pueda traer sobre su vida cambios de verdad fabulosos a su vida. Nos vemos, primero Dios, pronto en la iglesia Hay Poder en Jesús. Hasta entonces, que Dios traiga sobre su vida grandes y abundantes bendiciones.